conversación con el diputado Carlos Vargas, integrante de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y también de la organización Alianza para el Cambio. Hablábamos de una situación a propósito de presuntos hechos de corrupción del gobernador de Lara, Henry Falcón. Sí, claro. Mire, quiero mostrar acá y lo voy a dejar para Globovisión. Este es un informe que ya desde la semana pasada está en manos de todos nosotros, los diputados de la Comisión de Contraloría, donde se solicita el establecimiento de la responsabilidad político-administrativa a el gobernador Henry Falcón. Este informe pues también está en nuestra página web www.alianzaparalcambio.com.es, está disponible para todas aquellas personas. Creemos que el día de hoy se va a dar un gran debate sobre unas acusaciones que pesan sobre el gobernador Henry Falcón, sobre peculado, malversación de fondos, usurpación de funciones desde la gobernación y en definitiva pues un procedimiento también que ha venido, unas denuncias que han venido desde hace ya 4 años, 3 años y medio, y bueno, que efectivamente dan al traste con todo lo que es este proceso de lucha y que para muchos también ha sido un proceso de persecución. De tal manera que hoy irá este informe a la Comisión de Contraloría para ser aprobado y luego subir a plenaria y solicitar el antejuicio de mérito contra el gobernador Henry Falcón. Desde su punto de vista, ¿y mérito? Mira, ha habido un vicio en la sustanciación y de alguna manera en todo lo que ha sido el procedimiento. Nosotros estamos conscientes que el gobernador Falcón había solicitado con mucha anticipación participar en la Comisión de Contraloría, permitirle el descargo y bueno, de alguna manera se vio torpedeado todo ese procedimiento y sobre todo de alguna manera el hecho de que sea el presidente de la Comisión de Contraloría, el mismo jefe de campaña en el estado Lara, pues que es donde es el gobernador Falcón, yo creo que genera un conflicto de intereses sobre todo lo que va a ser la decisión de antejuicio de mérito contra el gobernador Henry Falcón. ¿Una cacería de brujas contra Henry Falcón? Mira, sorprende que sean los exchavistas, ¿no? Sorprende que sea a los exchavistas que hoy son dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, y que de alguna manera hubo un deslinde y un desacuerdo, una disidencia con todo lo que fue el proceso revolucionario. De tal manera que o es una gran casualidad o puede ser de alguna manera una presión política contra estos señores. Pero podrían decir de la acera de enfrente que no es con los exchavistas, es con los corruptos, porque sin prejuzgar que sea o no sea corrupto, están señalados Edgardo Parra, que es un alcalde que estaba en el chavismo, el exgobernador de Guárico, que también estaba en el chavismo. Entonces podrían decir, no es contra los exchavistas ni contra la oposición, es contra los corruptos, podría decir alguien. Mira, José Vicente, no hay corrupción buena ni corrupción mala, simplemente la corrupción es corrupción y tiene que ser perseguida donde quiera que se encuentre. Solo que vivimos en un clima político, en una Venezuela muy politizada, donde cualquiera de las decisiones que se tome a favor o en contra de una tendencia va a ser interpretada de una manera u otra. No, yo sí creo que se está dando en el país una lucha sincera contra la corrupción que tiene que profundizarse, que tiene que utilizarse con mayor eficiencia para lograr de alguna manera erradicar este terrible flagelo de la sociedad venezolana. Jesús Eduardo Jaime plantea vía Twitter: dejen que la justicia haga su trabajo, porque adelantarse a los hechos, la ley hará lo suyo y calificar al respecto es ser brujo. Yo completo, la pregunta es, ¿la justicia es imparcial en Venezuela? Mira, la justicia debe ser imparcial en Venezuela. Pero lo es. Nosotros creemos que de alguna manera no hay una parcialidad absoluta. Estoy convencido que no hay una parcialidad absoluta. Estoy convencido que hace falta una gran reforma dentro del Poder Judicial. Sin embargo, también estoy convencido que hay jueces honorables, que hay magistrados honorables y que de alguna manera avanzamos en un camino hacia el adesentamiento del Poder Judicial en Venezuela. Armando López Gale, en atropello parlamentario que será castigado al restaurarse el Estado de Derecho en Venezuela. De aquí me surgen dos inquietudes. Primero, ¿no hay Estado de Derecho en Venezuela? No, sí hay Estado de Derecho en Venezuela. Estamos viviendo un Estado de Derecho total, con algunas deficiencias, con algunos errores, pero es un Estado de Derecho. La segunda inquietud que me surge de ese comentario, ¿se está sembrando el odio en el país? Mire, el odio sí se sembró en el país. La responsabilidad de la siembra del odio vino, y yo debo señalarlo, vino
desde hace 14 años de un sector del país, sobre todo del sector oficialista. Sin embargo, yo creo que el país está cerrando ese ciclo, se está abriendo un compás de diálogo, un compás de alguna manera de participación y de entendimiento entre los venezolanos, que no queremos reconciliación, queremos convivencia. Rafael Loreto, Cabello hace lo que le venga en gana en la Asamblea. ¿Cuándo le llenarán la inmunidad a diputados chavistas corruptos? Pregunta. Mira, seguramente los que tengan que enfrentar la ley lo van a hacer tarde o temprano. De la justicia no se escapa nadie, estoy convencido de eso. Norelis de Caserta, los diputados del PSUV piensan que son intocables, se pregunta, ¿hay demasiado abuso de poder? ¿Hay demasiado abuso de poder? Sin duda alguna hay abuso de poder, sin duda alguna hay abuso en el uso del reglamento, sin duda alguna hay extralimitación en las funciones de muchos políticos y de muchos personajes del gobierno, y eso tiene que cesar, eso tiene que cambiar y tiene que mejorar. Kenny Hidalgo plantea, ¿por qué la Asamblea no discute temas de inseguridad y se olvidaron de la ley de Sarne? Mira, la ley de Sarme fue aprobada, la ley de Sarme fue una propuesta que se trabajó durante más de año y medio y bueno, y sin duda alguna, bueno, está allí dando sus resultados. Este comentario me parece muy interesante porque es una realidad política que estamos viviendo. De Carlos Pacheco, lo que se tiene que hacer es recoger firmas para aplicarle revocatoria a esos diputados. Más allá de si aplica o no aplica, hay una solicitud. Los revocatorios más nunca pasaron por el Consejo Nacional Electoral. Mira, no hay una ley que la reglamente, no sé, o sea, eso quedó en letra muerta en la Constitución. Mira, sin duda alguna, eso es un derecho constitucional, ¿no? Inaplicable. Bueno, inaplicable en algunos casos y aplicable en otros, pero fundamentalmente es una iniciativa de carácter popular que debe emprenderse en el caso de quienes no lo hayan hecho bien. Iván Figuera, mientras la diputada era chavista no era corrupta, ahora que saltó la talanquera sí es corrupta. Mira, sí, sorprende ver cómo... Porque si es del 2008 que tenemos... De alguna manera esta señora que está acusada en el año 2009, pues bueno, evidentemente en esa búsqueda ansiada del diputado 99 aparece de alguna manera en todo este procedimiento express para allanar su inmunidad parlamentaria y bueno, y enfrentarla a la justicia ordinaria. El gobierno tiene que apurar ese procedimiento y ya creo que el día jueves está convocada la sesión para dar inicio al debate de la Asamblea de la ley habilitante y luego posteriormente el día sábado el segundo debate que aprobaría en definitiva el día sábado la ley habilitante. ¿Usted cómo votaría? Nosotros ya anunciamos desde nuestra organización Alianza para el Cambio, fuimos el primer partido que lo anunció que no vamos a acompañar la solicitud de ley habilitante. ¿Por qué? No la vamos a acompañar porque hemos visto cómo sin una ley habilitante la persecución contra la corrupción es perfectamente posible. Bueno, tenemos el caso del alcalde Edgardo Parra, tenemos el caso del gobernador Gallardo, tenemos el caso de esta diputada, el mismo caso del diputado Richard Mardo, que con una celeridad asombrosa y con una diligencia muy pertinente, los organismos del Estado se activaron y han demostrado que cuando hay voluntad puede darse la persecución contra la corrupción. El presidente no necesita superpoderes, necesita definitivamente una supervoluntad para luchar contra la corrupción, sobre todo la interna, sobre todo la del gobierno, que existe y que nos está haciendo un terrible daño. ¿Es un interés político simplemente para contar o eliminar algún adversario político el tema del allanamiento? Mira, el allanamiento se ha convertido en un paredón de fusilamiento al cual llevan algunos diputados disidentes y sorprende pues, que estén apuntando al exchavismo fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo se entienden que se allane la inmunidad parlamentaria con procesos tan veloces y después los juicios no avancen? Tenemos el caso de Richard Mardo. Mira, porque evidentemente se trata de una jugada política, se trata de colocar o sacar del juego en función de los intereses de un propósito o de una idea impulsada desde el sector del gobierno, sin duda alguna enmarcado dentro de la lucha a la corrupción, pero a favor de una idea, en este caso sería la habilitante, o a favor, pues, sin duda alguna, de la estigmatización, en buena medida, de un sector de la política venezolana. Ahora, este capítulo final que conduce a la separación del diputado de la Asamblea Nacional no es exclusivo, no es una tarea exclusiva y excluyente del Parlamento. Han intervenido el Ministerio Público y han intervenido el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Hay juego cerrado entre esta rama del poder público para lograr el propósito político que usted denuncia? Mira, hay una colaboración, además, una colaboración estupenda, una colaboración que nos gustaría que operara en el caso
Y sería maravilloso que operara en el caso de todos los casos de corrupción que se han llevado ante la Comisión de Contraloría y ante los distintos órganos como el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces nos parece que esta misma celeridad que se le da a estos casos políticos debe dársele sin duda alguna a otros casos sobre los cuales, bueno, se han abierto muchas investigaciones, a otros casos, con el caso de Central Azucarero que quedó en el olvido, el caso de las camaroneras que quedó en el olvido, el caso de Pedeval, el mismo caso de los 20.000 millones de dólares que se fugaron en los últimos años, producto del cadivismo, y que lo denunciaba el mismo ministro Giordani, y que hoy por hoy no sabemos ni quiénes son esas empresas, ni quiénes son esos empresarios, ni dónde están. Y incluso un caso muy reciente, que es el caso de los competidores de Fórmula 1, o de Fórmula 1 no, de automovilismo, pues que fue solapado con todo este escándalo, pero que se trata de una estafa a la nación por más de 100 millones de dólares. La Asamblea, el oficialismo no domina la Asamblea lo suficiente como para que todo instrumento legal que requiera el Ejecutivo, tanto en materia económica como para combatir la corrupción, fuera aprobado. Que se requiera un habilitante. Mira, ¿no tienen los votos? Por supuesto. La mayoría que tiene el gobierno nacional y el sector oficialista es una mayoría que alcanza los 98 diputados y que es suficiente dentro de la Cámara y dentro de nuestro reglamento para aprobar una serie, un conjunto de normas por a través de las cuales pueda darse una lucha sincera contra la corrupción. Ahora, si la Asamblea cuando le interesa un tema, debate tan rápido, lo trae a agenda o no lo trae a agenda, pero lo debate igualito y lo aprueba, ¿cómo entiende usted que no sea por la vía de la Asamblea, sino por la vía de un habilitante que se quiera legislar? Mira, el tema del habilitante, sin duda alguna, no es algo novedoso. El presidente de la República, el expresidente de la República, Hugo Chávez, tuvo 4 habilitantes. De verdad que en un principio luciría como un capricho, luciría como una intención, porque hemos visto que existe una colaboración inmediata de todos los poderes, por no hablar de sumisión. Además de eso, existe un conjunto de medidas que ya el presidente ha emprendido en contra de la corrupción, que apuntan definitivamente que no es necesaria una ley habilitante y que pareciera que el propósito de la ley habilitante, que en un principio era la corrupción, hoy se dedica al tema económico, bueno, se ha desdibujado un poco. De tal manera que queda en evidencia que el tema de la ley habilitante, pues se trata de, es una exposición de poder o una exhibición de poder que hará el gobierno nacional sobre la oposición para demostrar, pues de alguna manera, que tiene el control de la situación.